noticiero Visión Economía. A esta hora, como ya les comentaba, nos acompaña en el estudio Carlos Navarro, presidente del Senda y de la central ASI Venezuela. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, queríamos conversar con usted sobre lo que fueron los resultados que ustedes expresaron desde el Sendas de lo que tiene que ver con la canasta alimentaria para el mes de mayo en el país. Se hablaba en esta información que ustedes daban a conocer sobre un monto que estaba por el orden de los 745.933 bolívares, lo que era la canasta alimentaria para el mes de mayo. Esto implicaba, entre otros datos que ustedes aportaban, que un trabajador necesita por lo mínimo 24.865 bolívares diarios para poder alimentar a una familia, así como 2 salarios mínimos y 2 tickets de alimentación. Implicaría esto para poder tener 442.000 bolívares por 16 días al mes. Es parte de la información que ustedes han ofrecido desde el Senda. También se hablaba de que 4 ingresos en el hogar son necesarios solamente para cubrir los gastos de alimentación, por lo que 12 salarios mínimos de 65.021 bolívares, que es en lo que está en este momento el salario mínimo, serían los necesarios única y exclusivamente para cubrir gastos de alimentación. La primera pregunta que le hago, estas cifras, ¿ustedes las elaboran a través de qué tipo de medición? Lo primero es que somos el único país que cuando hablamos de estas cifras, son cifras que expresan mucho dolor y mucha desesperación. En el Senda hay un mecanismo que se utiliza a través del cual se recoge la información de los mercados populares, mercados itinerantes, Mercal, Pedeval, los mercados al mayor, y la filosofía que tiene el Senda nuestro es buscar siempre el menor precio, la opción que asume el consumidor. Porque hay otra manera de hacerlo y es la que nosotros no hacemos, ir al lugar donde venden más caro, buscar el precio más caro y entonces la canasta te puede costar 3, 4 millones de bolívares. De manera que por eso ni este gobierno ni ningún gobierno ha puesto en duda la validez y la confiabilidad de la metodología que utiliza el Senda. Sin embargo, tomando nota de que esa es la metodología que se utiliza, imagínate 745.933 bolívares. Venezuela es un país de salarios mínimos. Eso hay que tenerlo en cuenta. En el mundo, cuando se aumenta el salario mínimo, no hay ninguna conmoción, porque una parte muy pequeña de la población económicamente activa está en el salario mínimo, de manera que no hay demasiada volatilidad cuando se habla de aumentos salariales. Mientras que Venezuela, cuando tú hablas de aumento del salario mínimo, estás llegando casi al 66% de la población económicamente activa, porque lamentablemente 2/3 partes de la población trabajadora ganan menos de 4 salarios mínimos. Entonces tú diste las cifras muy bien. Por un lado tienes una canasta que te está costando 745.933 bolívares. Por otro lado tienes cuántos salarios mínimos necesitas. Si vamos al gráfico, bueno, necesitas por supuesto 24.865 bolívares diarios para poder darle de comer a tu familia. Cuando hablamos de esos 24.000 bolívares diarios, ¿eso se destina a qué tipo de alimentos? Porque quisiera también puntualizar sobre esto. Esto no tiene, esto tiene algunos alimentos específicos, claro. Es la canasta básica. Claro, nosotros utilizamos, y siempre ha sido así, es la práctica en estos casos, el nivel de proteínas establecido por los organismos internacionales para medir cuál es la cantidad de comida y de qué tipo de comida necesitas para mantener un nivel nutricional normal. Eso normal no tiene kilocalorías. Exacto, no tiene exquisiteces. Olvídate de queso amarillo, olvídate de queso parmesano, olvídate de mostaza. No, eso es una exquisitez en Venezuela. Es lo que tú necesitas para sobrevivir. Bueno, y para sobrevivir, tú necesitas en Venezuela en este momento un número de salarios mínimos que creo que son 12 salarios mínimos. Según el reporte que ustedes daban. Según nuestro reporte necesitas 12 salarios mínimos para cubrir esa exigencia. De manera que si tú ganas 12 salarios mínimos, lo gastas el 100% en comida. Ojo, eso tampoco funciona en cada país, que el 100% de tu ingreso lo utilices solo para comida. De manera que tú no tienes ni para gas, electricidad, teléfono, medicinas, transporte, comida de los niños, ropa, útiles. No, nada de eso existe. En el caso de que tú ganaras 12 salarios mínimos, ya hemos planteado que 2/3 partes de la población económicamente activa gana menos de 4 salarios mínimos. Entonces tú te encuentras yendo al extremo. Supongamos una familia en un cuadro que nosotros también presentamos en el Senda, que tiene un ingreso de 2 salarios mínimos, tomando nota del aumento del 1 de mayo. Exacto. Además, esa familia tiene 2 cesta tickets, tomando en cuenta que se subió
el número de las cifras del Cestatique. Eso te da un ingreso aproximado mensual de 400.042 bolívares. Con ese ingreso, tú solo puedes comprar comida para 16 días. Si tuvieras 2 salarios mínimos más 2 Cestatiques, todo se te va en comida para 16 días, de los cuales el resto no tienes con qué comprar comida y lo demás. Cuando hablamos entonces de salario, poder adquisitivo y nivel nutricional, estamos hablando de una situación absolutamente dramática, profundamente triste, que es la que está viviendo la clase trabajadora venezolana. En medio de esta medición que ustedes hacen, la falta de las cifras por parte del Instituto Nacional de Estadísticas, que también en algún momento fueron parte de este insumo, entiendo que ellos siguen haciendo esta medición, aunque no es pública. ¿Cómo les ha afectado para la medición? Y nosotros vamos directamente a lo que se llama acudir a la información de primer grado, es decir, acudir a la información en la calle, acudir a la información en los mercados, porque ya estas cifras no las produce el Banco Central de Venezuela. Por cierto, violando un acuerdo internacional. Hay un convenio internacional que obliga al gobierno a presentar las cifras de materia sociolaboral mensualmente. Ese convenio fue ratificado por Venezuela. Por cierto, es un convenio que lamentablemente una vez más se está violando por parte del gobierno nacional. Y está obligado a presentar cifras de desempleo, de despidos, por población económicamente activa, sector informal que ha crecido enormemente. Y bueno, hay que reconocer, ahora que te hablo del sector informal, algo que la gente se olvida. Cuando hablamos de Cestatiques, hay que saber que esto va a una porción muy pequeña de la población económicamente activa. Porque ¿quién no recibe la Cestatiques? Más de 5 millones del sector informal, más de 1.300.000 desempleados, estamos hablando ya de 6.300.000, más de 3.200.000 empleados y jubilados, estamos hablando ya de casi más de 9 millones, y de todos los trabajadores que están subcontratados. O sea que hay una porción superior a 9 millones de trabajadores y trabajadoras a quien no le llega la Cestatiques. Por eso que si tú estás trabajando, que ya es un milagro, y tienes un salario mínimo, no necesariamente tienes una Cestatiques. Por eso es que el drama es absolutamente mucho más deshumanizante y doloroso, que es el que está viviendo la clase trabajadora. Cuando hablamos de la cesta básica y de la cesta básica familiar, ustedes hacen 2 mediciones. Quisiera puntualizar sobre la diferencia entre ambas. ¿Cuál es? En el caso de la canasta alimentaria es solo alimentos. En el caso de la canasta básica es alimentos más bienes más servicios. Entonces ahí tienes que incorporar transporte, gas, medicina, los gastos familiares mínimos, tampoco exquisiteces, mínimos que una familia tiene que darse para sobrevivir, para aprender la cocina, para aprender la luz, para ir al colegio, para ir al trabajo. Y eso hace que la canasta sea mucho más elevada. Por eso nosotros somos un país profundamente en una situación de crisis humanitaria que hay que reconocer. Y además, no nos olvidemos del ingreso salario mínimo. Si tú agarras el salario mínimo acordado a partir del 1 de mayo y lo dolarizas con generosidad a partir del RICON, nuestro salario mínimo es de $30. Si tú miras el salario mínimo de los países hermanos, Haití, que tuvo una inflación de 14.3% en el 2016, tiene un salario mínimo cercano a los $114. Nosotros tuvimos una inflación superior al 500% y ahora tenemos un salario mínimo de $30. Cuando estamos hablando de todo este tipo de condición que se encuentra el tema del sector alimentario en el país y de la situación que enfrenta el venezolano para poder acceder a los alimentos, también quisiera consultarle cómo entra aquí todo lo que tiene que ver con las misiones sociales y las ayudas que da el Ejecutivo Nacional. Esto que tiene que ver con los comités locales de abastecimiento y producción, las denominadas CLAP, que llegan en diferentes versiones, por ponerle un nombre, y bueno, a determinados lugares. ¿Ayuda esto en algo a la familia venezolana? Ayuda a un poquito, dentro de un poquito de personas que pertenecen al partido PSUV, porque es una propuesta absolutamente excluyente y eso lo sabe todo el país. Pero busquemos los datos del Instituto Nacional de Estadística. Allí aparece, cifras del 2015 lamentablemente, que la población económicamente activa está alrededor de los 13.200.000 trabajadores y trabajadoras. ¿Tú crees que esa propuesta alimenticia llega a 13 millones de seres humanos? En primer lugar. En segundo lugar, el día que los señores mexicanos en Veracruz se molesten con Venezuela, ¿quién va a llenar la bolsita? En tercer lugar, en virtud de la grave situación que vivimos económicamente nosotros desde el punto de vista financiero, cuando no tengamos dólares para comprarle a los mexicanos los productos que meten en la bolsita, ¿cómo va a comer ese poquito de gente que hoy vive más o menos de la bolsita? La bolsita no es una propuesta estructural para un problema
tan dificultoso como el que está viviendo Venezuela. Mercal, Pedeval, esas instancias que ha creado el gobierno nacional, que también ustedes incluyen en su medición, ¿tienen algún aporte o alguna variedad en lo que ofertan? Son propuestas muy disminuidas ahora, eso lo puede ver el país, todo el país. Ojo, todo el país, aquí no hacemos exclusiones. ¿Fue más elevado en su momento? Tú, por supuesto, al principio cuando salió la propuesta, era una propuesta que tenía visibilidad. Ahora tú vas a esos mercados. Para tú conseguir, por ejemplo, el precio de un producto, tienes que ir como a 4 mercados porque ninguno lo hay. Y finalmente tienes que anotar el precio que aparece allí en el inmueble. Porque lamentablemente no es solo un tema de inflación superior al 500%, de salarios mínimos microscópicos. Además es un problema grave de desabastecimiento, no solo en el tema de los alimentos, sino también en el tema de las medicinas. En medio de todo esto, ¿cuáles serían las propuestas que se pueden generar desde el sector, desde ustedes como medidores de lo que está ocurriendo en la calle, tanto para el sector privado como para el sector público en el país, para el tema de la producción? ¿Cuáles son las cosas que están demandando mayor nivel de productividad en este momento según lo que ustedes han revisado? ¿Cómo respondes a una grave crisis estructural como de comida, alimentos, etcétera, si no sientas a los actores del proceso socioproductivo a discutir políticas y a definir objetivos en materia económica, alimenticia, productiva? El tema aquí es producción y el tema es producir juntos y producir bien y llegarle a la gente con los productos que necesita. El gobierno en ninguna parte del mundo y en ningún momento de la historia ha cubierto solo el tema del empleo, solo el tema del poder adquisitivo y solo el tema de los alimentos. Necesita sentarse a definir políticas públicas en materia de empleo, de salario, de abastecimiento, en los productos básicos, en los productos esenciales, y para eso necesita sentar a los que producen y a los trabajadores. Una vez me senté con el presidente de Ecuador a hablar de esto en Ecuador, y él me decía, porque tiene un ministerio que se llama el Ministerio de la Productividad cuando era presidente, y me decía, si a nosotros tenemos que importar arroz, yo pregunto, ¿quiénes aquí en este país están vinculados al tema de la producción del arroz? Y me dicen, 23, tráigamelos para acá. No me interesa cómo piensan, en qué universidad se graduaron, a quién quieren, si son neoliberales o comunistas o marxistas, leninistas o bolcheviques. Siéntemelos ahí y vamos a producir arroz. Y en 2 años estamos exportando arroz. Eso es gerencia, eso es capacidad y eso es darle comida a un pueblo que lo necesita. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía, a explicar cómo hacen ustedes esta medición y qué es lo que está impactando entonces el tema de la canasta alimentaria básica y familiar. Así vamos a hacer una pausa y ya volvemos.